Mi hijo se rió. ¿En Navidad? Mejor que no aparezcas. Al amanecer yo ya viajaba en primera clase rumbo a París con un contrato que los dejó sin herencia. Hay días en que descubres que el amor que creías eterno era solo una ilusión que habías construido para sobrevivir. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Amparo Delgado Herrera. Tengo 58 años. Y hasta hace 3 meses vivía en una casa de 2 pisos en la Colonia del Valle, en Ciudad de México. Una casa que compré ladrillo por ladrillo, vendiendo pasteles de 3 leches en el mercado de San Juan durante 15 años. Una casa donde crié sola a mi hijo Daniel, donde cosí uniformes escolares en las madrugadas para pagarle la universidad privada, donde guardé cada peso pensando que algún día él me lo agradecería. Esa mañana de noviembre, yo estaba en la cocina preparando mole poblano, el mismo mole que hacía cada domingo desde que Daniel tenía 5 años, con el chile mulato que compraba en el mercado de Xochimilco y el chocolate de Oaxaca que me traía mi comadre Esperanza. Mis manos, manchadas de chile ancho, temblaban ligeramente mientras molía las especias en el molcajete de piedra volcánica que había heredado de mi madre. El teléfono sonó a las 11:15 de la mañana. Era Daniel. ¿Mamá? Su voz sonaba distinta, más fría que de costumbre. En el fondo se escuchaba la televisión de pantalla plana que yo le había regalado el año anterior, cuando me pidió prestados 50,000 pesos para una emergencia, que nunca me explicó. ¿Mijo? ¿Cómo están? ¿Cómo está mi nieta Sofía? Pregunté mientras me limpiaba las manos en el delantal que tenía bordadas las iniciales de mi difunto esposo, Roberto. Hubo una pausa larga, demasiado larga. El tipo de silencio que te prepara para recibir un golpe en el estómago. Mira, mamá, Fernanda y yo hemos estado platicando. Fernanda, su esposa desde hace 8 años. La mujer que nunca me dirigía la palabra directamente, que siempre encontraba algún defecto en mis regalos, que se quejaba de que mi casa olía a viejo cada vez que venían de visita, 3 veces al año, a lo mucho. ¿Platicando de qué, Daniel? Es que, bueno, este año vamos a hacer la Nochebuena aquí en casa, con los papás de Fernanda, sus hermanos, ya sabes, algo íntimo, familiar. El molcajete se me resbaló de las manos. El ruido del basalto golpeando contra el piso de Talavera resonó por toda la cocina como un disparo. Los chiles se esparcieron por el suelo como pequeñas heridas abiertas. ¿Algo familiar? Repetí, sintiendo como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Sí, mamá. Familiar. Es que tú... Bueno, a veces dices cosas que incomodan a Fernanda. Y este año queremos que sea especial para Sofía, sin tensiones. ¿Me entiendes? No, no entendía. No entendía cómo el hijo al que amamanté durante 2 años, al que cargué en brazos cuando tenía fiebre, al que defendí cuando los niños de la escuela se burlaban de sus zapatos remendados, me estaba diciendo que yo era una tensión en su vida. Daniel, yo soy tu madre. Sofía es mi nieta. Llevo 2 semanas preparando los regalos para ella, bordándole un vestidito. Mamá, por favor no hagas esto más difícil. Fernanda dice que es mejor así, que ya cumpliste tu función como madre, que ahora nos toca a nosotros hacer nuestra propia familia. Cumplí mi función. Como si yo fuera una empleada doméstica a la que habían jubilado después de años de servicio. En el fondo de la llamada escuché la voz de Fernanda, clara como el cristal. Dile que no insista, Daniel, que ya crió, ya vivió lo suyo, que no nos vaya a arruinar la cena con sus comentarios de resentida. El teléfono se me escurrió de la mano temblorosa. Caí sentada en la silla de mimbre, donde durante años pelé kilos de chiles para el negocio de pasteles que sostuvo nuestra casa. La misma silla donde esperé noches enteras cuando Daniel llegaba tarde del trabajo, donde me quedé dormida tantas veces esperando sus llamadas que nunca llegaron. Recogí el teléfono del suelo. Daniel seguía hablando. Mamá, ¿estás ahí? Mira, después de Año Nuevo hablamos, ¿sí? Te llevamos a comer a algún lado bonito. Daniel, murmuré, pero ya había colgado. Me quedé ahí sentada, rodeada de chiles esparcidos,
con el mole a medio hacer y el corazón hecho pedazos. Afuera, en la calle Petén, se escuchaba el rumor de las familias preparándose para las fiestas. Doña Carmen, mi vecina, gritaba a sus nietos que vinieran a ayudarla con los tamales. Don Sebastián probaba el sonido de su radio para poner las posadas, y yo estaba sola, completamente sola. Caminé hasta la sala, donde tenía enmarcadas todas las fotografías de Daniel desde bebé hasta su graduación de la universidad. Daniel en brazos de su padre, que murió cuando él tenía 12 años. Daniel con su primer uniforme de fútbol, que yo le compré vendiendo pasteles extra durante un mes. Daniel el día de su boda, sonriendo junto a Fernanda, quien me había prohibido usar el vestido color vino que había comprado especialmente para la ocasión, porque desentonaba con la paleta de colores de la ceremonia. En la mesa de centro estaba el álbum de recortes que había hecho para mi nieta Sofía. Cientos de fotografías, dibujos, cartas que le escribí, pero nunca pude entregarle porque Fernanda consideraba que era demasiado intenso que una abuela le escribiera cartas a una niña de 4 años. Ese día, por primera vez en 58 años de vida, sentí lo que significa estar verdaderamente sola en el mundo. No sabía que esa llamada era solo el comienzo de una pesadilla que me haría descubrir de qué estaba hecha realmente por dentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cama matrimonial que había compartido con Roberto, acariciando su almohada que aún guardaba un rastro tenue de su colonia Brut. Cerré los ojos y los recuerdos me golpearon como olas furiosas contra un acantilado. Daniel tenía 8 años cuando Roberto murió de un infarto fulminante en el taller mecánico donde trabajaba. Un martes cualquiera se desplomó entre las herramientas que tanto amaba, y yo me quedé viuda con un niño que preguntaba todas las noches cuándo iba a regresar papá del cielo. Me levanté y fui hasta el closet. En el fondo, detrás de mis vestidos dominicales, estaba la caja de zapatos donde guardaba todos los recibos, todas las facturas, todos los comprobantes de una vida entera de sacrificios que Daniel parecía haber olvidado por completo. La abrí con manos temblorosas. El primer papel que encontré era la factura del hospital cuando Daniel se rompió el brazo a los 10 años. 23,000 pesos que no tenía. Tuve que empeñar mis aretes de boda, los únicos de oro que poseía, para pagar los rayos X y el yeso. Debajo estaba el recibo de la escuela privada San Patricio. Mensualidad tras mensualidad durante 12 años. 7,000 pesos mensuales que yo no tenía, pero que conseguía vendiendo pasteles desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Mis manos se agrietaron tanto por la harina y el frío de las madrugadas que parecían corteza de árbol seco. ¿Por qué no me mandas a la escuela pública como a todos?, me había preguntado Daniel una vez, cuando tenía 14 años y se avergonzaba de que yo llegara a recogerlo en una bicicleta vieja en lugar de en carro. Porque tú mereces lo mejor, mijo. Porque vas a ser alguien importante en la vida, le respondí, aunque cada mes era una batalla campal conseguir esa colegiatura que me costaba lágrimas y noches sin dormir. Seguí revisando los papeles. Ahí estaba el recibo de su graduación universitaria. La carrera de Administración de Empresas en la Universidad Anáhuac, que le costó 4 años de mi vida. 500,000 pesos en total que saqué vendiendo no solo pasteles, sino limpiando oficinas los fines de semana, planchando ropa ajena los martes y jueves, y hasta cuidando los hijos de Doña Refugio cuando ella trabajaba en las noches. Recuerdo perfectamente el día de su graduación. Yo me había comprado un vestido azul marino en el tianguis de la Lagunilla. Me había peinado con chongo alto como las señoras elegantes, y me senté en primera fila con una sonrisa que me dolía en los músculos de tanto sostenerla. Cuando pronunciaron su nombre y él subió por su diploma, lloré como Magdalena de pura felicidad. Después de la ceremonia, Daniel se acercó a mí con 3 de sus compañeros de clase. Muchachos bien vestidos, con relojes caros y zapatos que costaban más que mi renta mensual. «Mamá, ellos son Rodrigo, Santiago y Patricio. Estudiamos juntos», me dijo, pero había algo en su voz. Una vergüenza que me atravesó el corazón como un cuchillo. «Mucho gusto, señora. Su hijo es muy inteligente», dijo Rodrigo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras miraba de reojo mi vestido del tianguis. «Gracias, mijo». «Daniel siempre fue muy aplicado», respondí,
sintiendo cómo mi acento de barrio sonaba más fuerte junto a esos muchachos que hablaban como locutores de televisión. Después se fueron a festejar sin mí. Daniel me dijo que iban a un restaurante muy exclusivo y que era solo para egresados. Me quedé parada en el estacionamiento de la universidad, con mi vestido azul y mis zapatos de tacón bajo que me apretaban, viendo cómo mi hijo se alejaba en el BMW de uno de sus amigos sin voltear atrás ni una sola vez. Esa noche celebré sola su graduación comiendo gelatina de fresa frente al televisor. Dentro de la caja encontré también los recibos de cuando Daniel se independizó, el departamento en la colonia Roma Norte que yo le ayudé a pagar porque necesitaba hacer su vida. 50,000 pesos de depósito que conseguí vendiendo el anillo de compromiso de Roberto. Daniel nunca supo que vendí esa joya. Le dije que había ahorrado el dinero de mis pasteles. Los muebles para su primer departamento también corrieron por mi cuenta. La sala, la cama, el refrigerador, la lavadora. Otros 100,000 pesos que saqué trabajando turnos dobles en una panadería de Polanco donde me trataban como invisible. Mamá, cuando me case y tenga hijos, vas a vivir como reina. Te lo prometo. Todo lo que haces por mí, te lo voy a regresar multiplicado. Me había dicho Daniel mientras yo cargaba una caja pesada de trastes hacia su nuevo departamento. La promesa que nunca cumplió. Encontré también las facturas de su boda con Fernanda. Una ceremonia de 400 invitados en el Club de Golf México que me costó 200,000 pesos. Dinero que obtuve hipotecando mi casa. La misma casa que Roberto y yo compramos con tanto esfuerzo. Fernanda quería todo de lo más caro. El vestido importado de España, las flores traídas desde Colombia, el menú de 7 tiempos preparado por un chef francés. Y yo, como tonta, pagué cada capricho porque quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. En esa boda, Fernanda me sentó en la mesa 7, junto a unos primos lejanos que no conocía. Mientras tanto, a los padres de ella los ubicó en la mesa principal, junto a los novios. Cuando les pregunté a Daniel por qué yo no estaba en la mesa de honor siendo su única familia directa, me respondió: «Mamá, es que los papás de Fernanda son los que más invitados trajeron. Es una cuestión de protocolo». Protocolo. Como si yo fuera una invitada cualquiera y no la mujer que se desangró trabajando para pagarle esa boda. Al fondo de la caja estaban los recibos más recientes. Los 50,000 pesos que le presté hace 6 meses para una inversión importante. Los 30,000 de hace 4 meses para el coche de Fernanda que se descompuso. Los 20,000 del mes pasado para los útiles escolares de Sofía en un colegio muy caro. Siempre había una urgencia. Siempre había una emergencia. Y yo siempre decía que sí, porque pensaba que algún día me lo iba a agradecer, que algún día iba a valorar todo lo que había hecho por él. Me senté en el piso de mi recámara, rodeada de papeles que eran la evidencia de una vida entera, dedicada a un hijo que me acababa de decir que sobraba en su mesa navideña. Cada recibo era como una puñalada en el pecho. Cada factura era el testimonio de un amor que había sido unidireccional desde siempre. Pensé en Fernanda, que nunca había trabajado un día de su vida, que vivía del sueldo de Daniel y de mis préstamos que jamás devolvía. Fernanda, que me veía como una estorbo, como una mujer de otra época, que no entendía las costumbres modernas. ¿Qué costumbres modernas? ¿La de despreciar a la madre que te dio todo? ¿La de avergonzarse de la mujer que se rompió el lomo para darte una educación que ella nunca pudo tener? Afuera empezó a llover. Las gotas golpeaban contra la ventana de mi recámara como pequeños reproches que caían del cielo. Me acosté en la cama sin quitarme la ropa, con todos los papeles esparcidos a mi alrededor. Y por primera vez en años me permití llorar sin disimulo. Lloré por la niña que había sido, que soñaba con ser maestra, pero que tuvo que casarse a los 18 porque así era la costumbre. Lloré por la joven madre que crió sola a su hijo sin jamás salir a divertirse o conocer a otro hombre. Lloré por la mujer que se sacrificó tanto que se olvidó de vivir su propia vida. Pero sobre todo, lloré porque acababa de descubrir que el amor de madre puede ser el más feroz y el más ciego de todos los amores, y que a veces, amar demasiado puede convertirte en la persona más sola del mundo. La mañana siguiente amaneció gris como mi estado de ánimo. Me levanté con los ojos hinchados y la garganta seca de tanto llorar.
Mientras preparaba mi café de olla con canela, como me había enseñado mi madre, sonó el teléfono. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Daniel llamando para disculparse, para decirme que había sido un error, que por supuesto yo estaba invitada a la Nochebuena. Era mi doctora. Señora Amparo, habla la doctora Martínez. Los resultados de sus estudios llegaron. ¿Podría venir mañana a las 10 de la mañana para revisarlos? ¿Está todo bien, doctora?, pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Prefiero hablar con usted en persona. Nada grave, no se preocupe, pero hay algunos valores que debemos monitorear. Colgué el teléfono y me quedé parada en medio de mi cocina, con la taza de café temblando en mis manos. Pensé inmediatamente en llamar a Daniel para contarle que tenía que ir al médico, que tal vez necesitaría que alguien me acompañara, pero recordé su voz fría del día anterior y guardé el teléfono en el cajón de la cocina. Ese día fue mi cumpleaños número 58. Lo sé porque cada año desde que Daniel tenía uso de razón, yo misma me compraba un pastelito en la panadería San José y me cantaba las mañanitas frente al espejo del baño mientras me peinaba. Una tradición tonta, pero mía. Esperé todo el día una llamada, un mensaje, algo. A las 9 de la noche, cuando ya había perdido toda esperanza, me senté en mi sala con el pastelito intacto sobre la mesa de centro. Le prendí una velita que encontré en el cajón de los manteles y me canté las mañanitas con una voz quebrada que se perdía en el silencio de mi casa vacía. «Feliz cumpleaños, Amparo», me susurré a mí misma. «Que cumplas muchos más». Sola. Esa noche revisé el Facebook de Daniel y Fernanda. Era una costumbre masoquista que había desarrollado en los últimos años. Ellos publicaban fotos constantemente, desayunos en restaurantes caros, viajes a Cancún que yo había financiado sin saberlo, la sonrisa perfecta de Sofía en su colegio privado. Encontré una foto de ese mismo día, Daniel y Fernanda brindando en un restaurante elegante de Santa Fe, celebrando que la vida nos sonríe, escribía Fernanda. Ni una palabra sobre mi cumpleaños. Ni una palabra sobre la mujer que les había dado todo para que pudieran brindar en ese restaurante que yo jamás podría pagar. 2 semanas después llegó el Día de las Madres. Yo me vestí con mi mejor blusa, me peiné con esmero y puse la mesa para 3 personas, por si acaso decidían visitarme con Sofía. Compré flores para adornar la sala y preparé mole de olla, el platillo favorito de Daniel desde niño. Esperé desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nadie vino. Nadie llamó. A las 10 de la noche, cuando ya había recogido la mesa y guardado la comida en el refrigerador, Daniel me envió un mensaje de WhatsApp. «Feliz Día de las Madres, mamá. Que tengas bonito día». Una rosa. Una pinche rosa de emoji era todo lo que había recibido por haberle dado la vida, por haberlo criado sola, por haberme sacrificado durante 30 años de mi existencia. Le respondí: «Gracias, mijo. Los amo. Espero verlos pronto». Nunca me contestó. El mes siguiente me enfermé de gastritis. Los nervios y la tristeza me tenían el estómago hecho pedazos. Durante 3 días no pude retener ni agua. Vomitaba bilis amarilla que me quemaba la garganta y me dejaba sin fuerzas para levantarme de la cama. Le marqué a Daniel desde mi celular. «Bueno, Daniel, mijo. Soy yo. Estoy muy enferma. No he podido comer nada en 3 días. Ay, mamá, ¿no será que comiste algo en mal estado? Ya sabes que a tu edad hay que tener más cuidado con la comida». «No, hijo. Creo que es gastritis nerviosa. Me duele muchísimo el estómago y... Mamá, estoy en una junta muy importante. ¿Te parece si hablamos después?» «Pero, Daniel, después hablamos. Cuídate mucho». Y colgó. No volvió a llamar. Tuve que pedirle a doña Carmen que me llevara al Seguro Social, donde me dieron suero y medicamento para la gastritis. Doña Carmen, mi vecina de 70 años, se portó mejor conmigo que mi propio hijo. «¿Dónde está Daniel?», me preguntó mientras esperábamos en la sala de urgencias. «Está muy ocupado con el trabajo», mentí, porque ya me daba vergüenza admitir que mi hijo me había abandonado emocionalmente. Ay, Amparo. Los hijos de ahora no saben valorar a sus madres. En mis tiempos, si una madre se enfermaba, toda la familia dejaba todo para cuidarla. Tenía razón, pero su compasión me dolía más que el estómago. La gota que derramó el vaso llegó en agosto,
en el cumpleaños de Sofía. Mi nieta cumplía 5 años, y yo llevaba semanas preparándole un regalo especial, una muñeca de trapo que había cosido a mano, con un vestidito igual al que yo le había hecho a Daniel cuando era pequeño. Le marqué a Daniel para preguntarle a qué hora podía pasar a dejarle el regalo a Sofía. ¿Cuál regalo, mamá? Pues el de cumpleaños de Sofía. Es su cumpleaños, ¿no? Ah, sí. Mira, mamá, es que estamos haciendo una fiesta pequeñita aquí en la casa, solo con los amiguitos de su edad. ¿Sí? Pero si quieres, le paso tu regalo otro día. ¿No puedo ni saludarla? Es mi nieta, Daniel. Es que está muy emocionada con sus amiguitos y no queremos que se distraiga. Ya sabes cómo es a esa edad. Daniel, yo soy su abuela, no un extraño de la calle. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Mamá, la verdad es que Fernanda piensa que a veces eres un poco intensa con Sofía. Y no queremos confundirla. ¿Intensa? ¿Por amarla? No es eso. Es que, bueno, tu forma de ser a veces es un poco asfixiante. Fernanda dice que los niños necesitan espacio para desarrollarse sin presiones emocionales de los adultos. Presiones emocionales. Así llamaba mi nuera al amor de una abuela. Está bien, Daniel. Entiendo. Mamá, no lo tomes personal. Colgué antes de que terminara la frase. Me quedé ahí parada, con la muñeca de trapo en mis manos, sintiendo cómo se me partía el alma en pedazos tan pequeños que ya no sabía cómo recogerlos. Esa tarde subí las fotos de Daniel y Fernanda a Facebook nuevamente. Ahí estaba la fiesta de cumpleaños de Sofía. Una celebración enorme en un jardín de eventos con payasos, castillo inflable, mesa de dulces elaborada, y por lo menos 50 niños corriendo por todos lados. En las fotos aparecían los padres de Fernanda cargando a Sofía, jugando con ella, sonriendo como los abuelos perfectos que yo nunca tendría la oportunidad de ser. En una de las últimas fotos, Sofía aparecía abriendo regalos, juguetes caros, tabletas electrónicas, bicicletas nuevas. Al pie de la foto, Fernanda había escrito: mi princesa rodeada del amor de su verdadera familia. Verdadera familia. Como si yo fuera familia falsa. Como si el lazo de sangre que me unía a esa niña fuera una mentira inventada por mi imaginación. Esa noche no pude cenar. Me acosté temprano, pero no pude dormir. Me quedé despierta hasta el amanecer, mirando el techo de mi recámara, preguntándome en qué momento había dejado de ser importante para las personas que más amaba en el mundo. ¿Cuándo exactamente me convertí en la mujer invisible? ¿En qué momento mi amor de madre se transformó en algo molesto que había que esquivar? Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Busqué en Google: ¿cómo saber si tu familia te está manipulando emocionalmente? Lo que leí esa mañana me heló la sangre y me abrió los ojos para siempre. Los artículos que leí esa madrugada me cayeron como cubetazos de agua helada. Signos de manipulación emocional en la familia. ¿Cómo reconocer el abuso psicológico de los hijos adultos? Madres utilizadas. Cuando el amor se convierte en explotación. Cada párrafo que leía era como si hubieran escrito mi historia personal. Los préstamos constantes que nunca se devuelven. El aislamiento gradual de eventos familiares. Las críticas disfrazadas de consejos. La culpa constante por expresar necesidades emocionales básicas. Me serví otro café y seguí leyendo hasta que salió el sol. Por primera vez en años, las piezas de mi vida comenzaron a formar un patrón claro y doloroso. Esa mañana, mientras regaba las plantas del patio que Roberto había sembrado años atrás, sonó mi celular. Era un número desconocido. ¿Señora Amparo Delgado? Sí, soy yo. Habla Maribel Sánchez. Soy maestra de preescolar en el Colegio Villa de Cortés. Disculpe que la moleste, pero necesito confirmar algunos datos sobre Sofía Herrera Delgado. Mi corazón se aceleró. ¿Le habría pasado algo a mi nieta? ¿Está todo bien con Sofía? Sí, señora. Está perfectamente. Es solo que estamos actualizando los registros de contactos de emergencia y tengo información contradictoria. En los papeles aparece usted como abuela paterna y contacto de emergencia secundario, pero los padres me dijeron ayer que usted, bueno, que no tiene relación con la familia. Me quedé muda, literalmente muda. ¿Señora? ¿Está ahí? Sí,
Sí, estoy aquí. ¿Qué papeles son esos? Pues los de inscripción del ciclo escolar pasado. Aquí dice que en caso de emergencia, si no localizamos a los padres, debemos contactar a Amparo Delgado Herrera, abuela paterna. Pero ayer, cuando Sofía se sintió mal del estómago y no pudimos localizar a sus papás, la señora Fernanda me dijo que usted ya no formaba parte de la vida de la niña. Las piernas me temblaron tanto que tuve que sentarme en la silla del patio. ¿Qué pasó con Sofía cuando se sintió mal? Pues se quedó en la enfermería hasta que llegaron por ella a las 5 de la tarde. Fueron casi 4 horas. La pobrecita lloraba porque le dolía la pancita y preguntaba por su abuelita Amparito. Sofía había estado enferma. Mi nieta había estado enferma y sola durante 4 horas, preguntando por mí, mientras yo ni siquiera sabía que existía una emergencia. Maestra, yo sí soy su abuela. Y sí tengo relación con ella. No sé por qué le dijeron eso. ¡Ay, señora! ¡Qué pena! Es que había mucha confusión. ¿Entonces sí la mantengo como contacto de emergencia? Sí, por favor. Soy su abuela y la amo más que a mi vida. Después de colgar, me quedé sentada en el patio durante horas, procesando lo que acababa de descubrir. No solo me habían borrado de las celebraciones familiares, sino que me habían borrado completamente de la vida de mi nieta. Incluso cuando ella me necesitaba, cuando estaba enferma y asustada. Esa tarde tomé el metro hasta la oficina de Daniel en Santa Fe. Necesitaba confrontarlo cara a cara. Necesitaba entender qué había hecho para merecer este trato. La recepcionista me miró con curiosidad cuando dije que era la madre de Daniel Herrera. ¿Tiene cita, señora? No, pero soy su mamá. Es urgente. Un momento, por favor. La vi hablar por teléfono en voz baja. Después regresó con una sonrisa incómoda. Dice el señor Herrera que está en una junta muy importante y que no puede atenderla en este momento. Que si puede regresar otro día con cita previa, para hablar con mi propio hijo. Dígale que es sobre Sofía, que es urgente. Otra llamada. Otra conversación susurrada. Señora, dice que si es sobre la niña, hable directamente con su esposa. Me fui de ahí sintiéndome más humillada que nunca en mi vida. Mi hijo me había rechazado en su oficina como si fuera una vendedora ambulante. Pero mi humillación apenas comenzaba. Esa noche, mientras cenaba sola frente al televisor, escuché voces afuera de mi casa. Miré por la ventana de la cocina y vi algo que me paralizó de horror. Daniel y Fernanda estaban parados en la banqueta, frente a mi casa, con una pareja desconocida. La pareja tenía una tableta en las manos y tomaba fotos de mi fachada. Salí inmediatamente. ¿Daniel? ¿Qué están haciendo aquí? Mi hijo se sobresaltó como si hubiera visto un fantasma. Ah, hola, mamá. No sabíamos que estuvieras en casa. Vivo aquí, Daniel. Es mi casa. ¿Qué está pasando? La pareja desconocida se alejó discretamente, pero alcancé a escuchar que el hombre le decía a la mujer: es una propiedad muy bien ubicada. Con algunas remodelaciones podría valer el doble. ¿Quiénes eran esas personas? Pregunté, sintiendo cómo se me helaba la sangre. Fernanda respondió por Daniel. Son unos conocidos que están buscando casa en la zona. Les dijimos que esta colonia está muy bien comunicada. ¿Y por qué estaban tomando fotos de mi casa? Mamá, no estaban tomando fotos de tu casa específicamente, mintió Daniel, evitando mi mirada. Estaban viendo las casas de la cuadra en general. Mentira. Yo había visto claramente cómo enfocaban mi fachada, cómo anotaban algo en su tableta mientras señalaban mi puerta de entrada. Daniel, dime la verdad. ¿Qué está pasando? Nada, mamá. No pasa nada. Ya nos íbamos. Espera. ¿Por qué le dijiste a la maestra de Sofía que yo ya no tengo relación con ustedes? ¿Por qué me borraste como contacto de emergencia? Los ojos de Fernanda se llenaron de una furia fría que me estremeció. Porque no queremos que confundas a nuestra hija con tus dramas emocionales, Amparo. Ya tienes 58 años. Ya es hora de que hagas tu vida y nos dejes hacer la nuestra. Fernanda, Sofía es mi nieta. Tengo derecho a... No tienes ningún derecho. Me cortó con una violencia verbal que me dejó sin aire. Los únicos derechos sobre esa niña los tenemos Daniel y yo. Tú ya criaste. Ya cumpliste tu función como madre. Ahora déjanos en paz. Daniel no dijo una sola palabra para defenderme. Se quedó ahí parado, mirando el pavimento,
mientras su esposa me destrozaba emocionalmente en la puerta de mi propia casa. Daniel, susurré, ¿vas a permitir que me hable así? Por fin me miró a los ojos. Y lo que vi ahí fue peor que cualquier insulto. Indiferencia absoluta, como si yo fuera una extraña que los estaba molestando. Mamá, Fernanda tiene razón. Creo que necesitas, no sé, buscar tus propias actividades, hacer amigas de tu edad. Ya no puedes seguir dependiendo emocionalmente de nosotros. Dependiendo emocionalmente. Como si amar a mi hijo y querer conocer a mi nieta fuera una enfermedad mental. Se fueron sin más explicaciones, dejándome parada en mi banqueta como un fantasma de mi propia vida. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta toda la madrugada, repasando cada palabra, cada gesto, cada mirada. Por primera vez en años, pude ver con claridad meridiana lo que había estado pasando. Me estaban preparando para eliminarme completamente de sus vidas. Los conocidos que tomaban fotos de mi casa no eran casuales. Mi exclusión de eventos familiares no era temporal. El borrar mi nombre de los registros escolares de Sofía no había sido un error. Era un plan sistemático para hacerme desaparecer. Al amanecer, llamé a mi primo Javier, el único familiar que me quedaba aparte de Daniel. Javier era abogado y aunque hacía años que no hablábamos mucho, siempre habíamos tenido una relación cordial. ¿Amparo? ¡Qué sorpresa escucharte tan temprano! Javier, necesito tu ayuda. Creo que Daniel quiere quitarme mi casa. ¿Cómo que quitarte tu casa? Explícame bien. Le conté todo. Desde la exclusión de la Nochebuena hasta las fotos de la noche anterior. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Amparo, ¿tú pusiste a Daniel como beneficiario en tus documentos legales? Pues sí, es mi único hijo. Todo lo que tengo es para él cuando yo me muera. ¿Y él tiene poder notarial sobre tus cuentas bancarias? Se lo di hace 2 años cuando tuve la gripe y no podía ir al banco. ¿Por qué? Otro silencio. Más largo. Más ominoso. Prima, necesitamos vernos hoy mismo. Y necesitas traer todos tus papeles importantes. Todos. Fue en ese momento cuando supe que mi pesadilla apenas estaba comenzando. Mi primo Javier llegó a mi casa a las 2 de la tarde con un maletín negro y una expresión grave que no le había visto desde el funeral de mi madre. Se sentó en la mesa del comedor, la misma donde yo había firmado tantos papeles a lo largo de los años sin leerlos completamente, confiando ciegamente en que mi hijo jamás me haría daño. Amparo, siéntate, me dijo con la voz que usaba en sus consultas legales. Lo que voy a decirte va a dolerte mucho. Puse mis documentos sobre la mesa. La escritura de la casa, los papeles del banco, el testamento que había hecho 5 años atrás, todos los poderes notariales que le había dado a Daniel sin pensar en las consecuencias. Javier revisó cada papel con lupa durante casi 1 hora. De vez en cuando hacía anotaciones en una libreta. Fruncía el ceño. Sacudía la cabeza con desaprobación. El silencio se volvía más pesado con cada minuto que pasaba. «Prima», me dijo finalmente, quitándose los lentes y frotándose los ojos. «Esto está muy mal. Muy, muy mal. ¿Qué encontraste? Daniel tiene poder absoluto sobre todas tus cuentas bancarias. Puede mover tu dinero sin consultarte. Puede vender tu casa sin que tú firmes nada, porque aquí dice que le das autorización completa para administrar todos tus bienes en caso de incapacidad temporal o permanente». Sentí como si me hubieran dado un martillazo en el pecho, pero yo nunca he estado incapacitada. Nunca he tenido problemas mentales. No importa, prima. Con este documento, él puede arguir cualquier cosa, que tienes demencia senil, que estás deprimida, que no puedes tomar decisiones racionales. Y con 2 testimonios médicos, puede internarte y quedarse legalmente con todo lo que tienes. La habitación empezó a dar vueltas. Me aferré a la mesa para no caerme. ¿Me estás diciendo que mi hijo puede robarme mi casa y meterme a un asilo? Legalmente, sí. Y lo peor es que tu testamento dice que si tú falleces o quedas incapacitada, él hereda todo inmediatamente. Casa, cuentas de banco, seguros de vida, todo. Pero Javier, yo confié en él. Es mi hijo. Lo sé, prima. Y él se aprovechó de esa confianza. Esa noche no pude cenar. Me acosté temprano, pero no logré dormir ni 1 minuto. Me quedé despierta mirando el techo, procesando la magnitud de mi situación.
Mi único hijo, la persona por la que había dado todo en la vida, había estado planeando sistemáticamente robarme y eliminarme. No era solo negligencia emocional, era fraude premeditado. Al día siguiente tomé la decisión más difícil y más liberadora de mis 58 años. Fui al banco a cancelar todos los poderes que le había dado a Daniel. La ejecutiva de cuentas, una mujer joven de unos 30 años, me atendió con profesionalismo, pero pude ver la curiosidad en sus ojos cuando le expliqué lo que quería hacer. Señora Delgado, ¿está segura de que desea revocar todos los poderes? Su hijo ha estado manejando sus cuentas durante 2 años sin problemas. Precisamente por eso. Quiero revisar todos los movimientos que ha hecho en mis cuentas desde que le di el poder. Eso va a tomar un momento. ¿Puede esperar? Media hora después, la ejecutiva regresó con varias hojas impresas y una expresión incómoda. Señora, aquí están todos los movimientos. ¿Usted autorizó todas estas transferencias? Revisé los papeles con manos temblorosas. En 2 años, Daniel había sacado de mis cuentas más de 300,000 pesos. Transferencias que aparecían como gastos de mantenimiento de la señora Delgado o gastos médicos autorizados. ¿Gastos médicos? ¿Qué gastos médicos? Yo tengo seguro del IMSS. No sabría decirle, señora. Tendría que preguntarle directamente a su hijo. No le voy a preguntar nada. Quiero que cancele todos los poderes inmediatamente y que cambie todas mis claves de acceso. ¿También quiere cambiar los beneficiarios de sus cuentas y seguros? La pregunta me pegó como una bofetada. Por supuesto que tenía que cambiar los beneficiarios. Daniel ya no era mi familia. Era un extraño que había decidido robarme mientras yo me moría de amor por él. Sí, quiero cambiar todo. Salí del banco sintiendo una mezcla de terror y liberación que nunca había experimentado. Por primera vez en mi vida adulta, yo era la única dueña de mi dinero, de mis decisiones, de mi futuro. Pero el verdadero momento de liberación llegó esa tarde, cuando Daniel me llamó. Su voz sonaba desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? El banco me llamó para decirme que cancelaste mis accesos a tus cuentas. Exactamente eso, Daniel. Cancelé tus accesos. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo te ayudo a administrar tu dinero para que no tengas que preocuparte por esas cosas. ¿Ayudarme? ¿Robándome 300,000 pesos? Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. ¿De qué hablas, mamá? Yo nunca te he robado nada. Tengo aquí el estado de cuenta, Daniel. Cada peso que sacaste de mis cuentas sin consultarme. Gastos médicos autorizados. ¿Qué gastos médicos? Mamá, esas eran emergencias familiares. Gastos que surgían y tú no estabas disponible para consultarte. Mentira. Nunca has tenido emergencias familiares. Y nunca me consultaste nada porque no querías que supiera que me estabas robando. No te estoy robando. Soy tu hijo. Ese dinero también es mío. Ahí estaba. La verdad que había estado negando durante años. No, Daniel. Ese dinero es mío. Yo lo gané trabajando desde los 18 años. Y tú no eres mi hijo. Un hijo no trata así a su madre. ¿Mamá? Estás hablando puras tonterías. Estás mal de la cabeza. Voy para allá para que hablemos en persona. No, no vas a venir. Y si vienes, no te voy a abrir la puerta. ¿Qué te pasa? ¿Quién te está metiendo ideas en la cabeza? Nadie me está metiendo ideas, Daniel. Solo desperté. Después de 58 años de dormir, por fin desperté. Colgué el teléfono con una sensación de poder que jamás había experimentado. Esa noche cené sola, pero por primera vez en meses no me sentí sola. Me sentí libre. Preparé quesadillas de flor de calabaza, me serví un vaso de agua fresca de Jamaica y comí despacio, saboreando cada bocado sin el nudo en el estómago que me acompañaba desde hacía años. Después me di un baño largo con sales que tenía guardadas desde hacía años para una ocasión especial. Me puse una bata limpia, me serví una copa del vino que había estado guardando para cuando viniera Daniel, y me senté en mi sala a leer un libro que había comprado meses atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Por primera vez en décadas, no estaba esperando una llamada, no estaba pendiente del teléfono, no estaba ansiosa por saber si Daniel necesitaba algo, si tenía alguna emergencia, si requería más dinero. Me quedé despierta hasta las 2 de la madrugada leyendo, simplemente porque podía hacerlo, porque era mi casa,
mi tiempo, mi decisión. Al día siguiente desperté sin prisa. Me quedé en la cama hasta las 9 de la mañana, algo que no hacía desde que Daniel era adolescente y yo trabajaba doble turno para pagarle sus caprichos. Preparé mi desayuno favorito: huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas recién hechas. Comí en la terraza, viendo cómo el sol matutino iluminaba las bugambilias que Roberto había plantado en el jardín. No revisé mi teléfono. No busqué mensajes de Daniel. No me preocupé por si había alguna emergencia familiar que requiriera mi dinero. Por primera vez en 30 años, mi día me pertenecía completamente. A las 11 de la mañana sonó el timbre. A través de la mirilla vi a Daniel parado en mi puerta, con cara de angustia y desesperación. «Mamá, ábreme. Tenemos que hablar». «No tenemos nada de qué hablar, Daniel. Por favor, mamá. Soy tu hijo. No puedes hacerme esto». ¿Hacerte qué? ¿Proteger mi patrimonio de alguien que me está robando? No te estoy robando. Soy tu familia. Mi familia no me hubiera excluido de la Nochebuena. Mi familia no me hubiera borrado de los contactos de emergencia de mi nieta. Mi familia no me habría mentido durante años para robarme mi dinero. Mamá, si no me abres, voy a tener que tomar medidas legales. Esa amenaza fue lo mejor que pudo haberme dicho. Confirmaba todo lo que Javier me había explicado sobre sus verdaderas intenciones. Adelante, Daniel. Toma todas las medidas legales que quieras. Yo también tengo un abogado ahora. Se fue gritando que yo estaba loca, que me iba a arrepentir, que él tenía derechos sobre mi casa y mi dinero, pero sus gritos ya no me daban miedo. Al contrario, me daban una paz extraña, porque confirmaban que había tomado la decisión correcta. Esa noche dormí mejor que en años, sin pesadillas, sin angustia, sin el terror constante de no ser suficiente para las personas que amaba. Había comenzado a amarme a mí misma, y eso lo cambiaba todo. Una semana después de cancelar los poderes de Daniel, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No era solo Daniel. Era toda una campaña coordinada de manipulación que me dejó helada por su crueldad y su precisión. La primera llamada fue de Fernanda a las 7 de la mañana. «Amparo, soy Fernanda. Necesitamos hablar urgentemente». «¿De qué necesitamos hablar?» «De lo que le estás haciendo a Daniel. Está destruido. No puede dormir. No puede trabajar. Dice que su propia madre lo está acusando de ser un ladrón. Porque lo es. No es un ladrón. Es tu hijo que se preocupa por ti. Y tú le estás pagando con ingratitud y paranoia. Fernanda, él se robó 300,000 pesos de mis cuentas. Eso no es preocupación. Es fraude. Ese dinero lo usó para gastos familiares, para la escuela de Sofía, para el mantenimiento de tu casa, para cosas que tú necesitabas pero nunca pedías, para la escuela de Sofía que yo nunca autoricé, para el mantenimiento de mi casa que yo nunca solicité, con dinero que él se robó sin mi consentimiento. Amparo, estás muy mal. Daniel piensa que necesitas ayuda psicológica. Ahí estaba, la amenaza disfrazada de preocupación. Dile a Daniel que la única ayuda que necesito es que deje de robarme. Colgué. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Una hora después me marcó mi comadre Rosa, la madrina de bautizo de Daniel. Amparo, comadre, ¿cómo estás? Daniel me habló muy preocupado por ti. Hola, Rosa. Estoy muy bien, gracias. Ay, comadre, pero Daniel me dice que andas muy rara últimamente, que le quitaste el poder sobre tus cuentas sin explicarle por qué. Dice que está muy preocupado por tu salud mental. ¿Mi salud mental? Rosa, ¿tú sabías que Daniel se había robado 300,000 pesos de mis cuentas? ¿Robado? Ay, comadre, no digas eso. Daniel es un buen hijo. Tal vez tomó ese dinero para algo importante y se le olvidó comentártelo. Se le olvidó durante 2 años, Rosa. Amparo, a nuestra edad a veces nos confundimos. A lo mejor tú le dijiste que podía usar ese dinero y ahora no te acuerdas. Me quedé muda. Mi propia comadre, mujer que conocía desde hacía 20 años, estaba sugiriendo que yo tenía demencia. Rosa, yo estoy perfectamente bien de mis facultades mentales. Claro que sí, comadre. Pero también es normal que a los 60 años tengamos algunos olvidos. Daniel solo quiere cuidarte. 60 años. Tenía 58. Pero para ella yo ya era una anciana senil. Rosa, creo que esta conversación ya terminó.
Comadre, no te pongas así. Yo solo quiero ayudar. Colgué sin dejarla terminar. Pero las llamadas siguieron llegando. Mi hermana Clara desde Puebla. Amparo, ¿qué le estás haciendo a ese pobre muchacho? Daniel me llamó llorando. Doña Mercedes, la señora de la tienda. Amparo, tu hijo vino a preguntarme si te había notado rara últimamente. Se ve muy preocupado por ti. Hasta el padre González de la parroquia. Hija, Daniel vino a pedirme que rezara por ti. Dice que necesitas orientación espiritual. Era una campaña sistemática para presentarme como una mujer mentalmente inestable. Daniel había contactado a cada persona que conocía para sembrar la duda sobre mi cordura. El colmo llegó el viernes por la tarde. Tocaron a mi puerta, y cuando abrí, encontré a Daniel con un hombre de traje elegante y una mujer con bata blanca. Hola, mamá. Te presento al doctor Ramírez y a la trabajadora social, licenciada Martínez. Vinieron a hacerte una evaluación. ¿Qué evaluación? Yo no pedí ninguna evaluación. El doctor se adelantó con una sonrisa que me dio escalofríos. Señora Delgado, su hijo está muy preocupado por su bienestar. Hemos recibido reportes de comportamiento errático, paranoia, olvidos frecuentes. ¿Reportes de quién? De familiares y conocidos que se preocupan por usted. Solo queremos asegurarnos de que está bien. Estoy perfectamente bien, y no van a entrar a mi casa. Mamá, no seas terca. Es por tu propio bien. La trabajadora social sacó una carpeta. Señora, tenemos aquí testimonios de personas que la conocen. Su nuera reporta episodios de agresividad. Su comadre dice que ha notado confusión mental. Su hermana menciona comportamientos paranoicos. Todo eso son mentiras que les dijo mi hijo para que ustedes vinieran aquí. Señora Delgado, la negación es uno de los primeros síntomas de deterioro cognitivo. ¡Fuera de mi casa! ¡Todos! ¡Fuera! Daniel puso el pie en la puerta antes de que pudiera cerrarla. Mamá, si no cooperas voluntariamente, tendremos que buscar una orden judicial. Fue en ese momento que algo dentro de mí explotó. 58 años de ser la buena, la comprensiva, la que siempre cede, se evaporaron de golpe. ¿Una orden judicial? ¿En serio? Saqué mi teléfono y marqué el número que Javier me había dado para emergencias. Javier, soy Amparo. Están aquí. Daniel trajo a un médico y una trabajadora social. Quieren declararme incompetente. Sí, ven inmediatamente. Después marqué el 911. Quiero reportar una tentativa de invasión domiciliaria y posible fraude. Hay personas en mi puerta tratando de entrar a mi casa con documentos que creo que son falsos. La cara de Daniel se descompuso. ¿Mamá? ¿Qué estás haciendo? Lo que debí haber hecho hace años, Daniel. Defenderme. Media hora después, mi casa parecía un campo de batalla. Javier había llegado con otro abogado. La policía había venido a verificar los documentos del médico y la trabajadora social. Los vecinos se asomaban por las ventanas. Javier revisó los papeles que traían y su cara se puso roja de indignación. Esto es un fraude total. Este doctor no está registrado en el Colegio de Médicos del Distrito Federal. La trabajadora social tiene una credencial falsa. Y esta supuesta orden de evaluación no tiene sellos oficiales. El policía se acercó a Daniel. Joven, va a tener que acompañarnos. Usar documentos falsos y hacerse pasar por funcionario público son delitos federales. Espere, yo no sabía que los documentos eran falsos. Ellos me dijeron que eran legítimos. El doctor y la trabajadora social ya habían desaparecido entre la multitud de curiosos. Cuando finalmente se fueron todos, me quedé sola con Javier en mi sala. Mis manos temblaban de adrenalina y coraje. Prima, esto está muy grave. Daniel no solo te quería robar, sino que contrató a estafadores para declararte incompetente mental. ¿Qué puedo hacer, Javier? Primero, vamos a demandarlo por fraude y tentativa de despojo. Segundo, vamos a cambiar completamente tu testamento. Y tercero, vamos a conseguir una orden de restricción para que no se acerque a ti. Pero es mi hijo. No, Amparo. Un hijo no le hace esto a su madre. Esto ya no es negligencia ni manipulación emocional. Es un crimen. Esa noche, por primera vez en mi vida, puse seguro en todas las puertas y ventanas de mi casa. No porque tuviera miedo de ladrones desconocidos, sino porque tenía miedo de mi propio hijo.
Al día siguiente, Daniel apareció en mi puerta a las 6 de la mañana. Se veía desaliñado, con ojeras profundas, como si no hubiera dormido en días. Mamá, por favor, déjame explicarte. Todo fue un malentendido. No hay nada que explicar, Daniel. Sí lo hay. Yo nunca quise hacerte daño. Solo estaba preocupado por tu salud mental. Mi salud mental está perfecta. Lo que está enfermo es tu corazón. Mamá, yo te amo. Eres lo más importante en mi vida. Mentira. Lo más importante en tu vida es mi dinero y mi casa. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo. Devuélveme los 300,000 pesos que te robaste. Se quedó callado. Completamente callado. No puedes, ¿verdad? Porque ya te los gastaste. Porque nunca fueron para emergencias familiares. Porque me robaste para vivir mejor a costa de mi trabajo. Mamá, no me digas mamá. Las mamás son personas que se aman y se respetan. Tú no eres mi hijo. Eres un extraño que se aprovechó de mi amor durante 30 años. No puedes decir eso. Claro que puedo. Y además, voy a decírselo a todo el mundo. A la familia, a los vecinos, a cualquiera que me pregunte por ti. Si haces eso, nunca más vas a ver a Sofía. Ahí estaba. La amenaza final. El último cartucho que creía que me haría doblar las manos. Daniel. Hace meses que no veo a Sofía por tu culpa. Ya no tengo nada que perder. Mamá, recapacita. Piénsalo bien. Sin mí, vas a estar completamente sola. Lo miré a los ojos por última vez como si fuera mi hijo. Daniel, he estado sola durante años. La diferencia es que ahora me di cuenta. Se fue dando un portazo que hizo temblar toda la casa. Pero por primera vez, sus gritos y sus amenazas no me daban miedo. Me daban paz. Porque finalmente había aprendido que estar sola por decisión propia es muy diferente a estar sola por el abandono de otros. Y esa diferencia me había salvado la vida. 3 semanas después del enfrentamiento con Daniel, desperté una mañana y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada en el espejo del baño. No porque hubiera envejecido, sino porque por primera vez en décadas veía en mis ojos algo que había olvidado que existía. Paz interior. Me había levantado sin prisa, algo que seguía sintiéndose extraño después de tantos años de despertarme con ansiedad. No había revisado el teléfono buscando mensajes que nunca llegaban. No había planificado mi día alrededor de las posibles necesidades de Daniel. No había sentido ese nudo en el estómago que me acompañaba cada mañana desde hacía años. Era libre, verdaderamente libre. Esa mañana hice algo que no había hecho en 20 años. Me arreglé para mí misma. Me puse el vestido azul marino que había comprado para la graduación de Daniel, el que él había ignorado completamente ese día. Me maquillé con cuidado, no para impresionar a nadie, sino porque me daba placer hacerlo. Me peiné como me gustaba, no como creía que los demás esperaban que lo hiciera. Salí de mi casa y caminé por el barrio como si lo viera por primera vez. Doña Carmen me saludó desde su puerta con una sonrisa genuina. «Amparo, te ves radiante. ¿Te hiciste algo diferente?» «Sí, doña Carmen. Me liberé». «¿Cómo dices, mija?» «Nada, doña Carmen. Solo que tengo un buen día». Pero ella tenía razón. Me veía diferente. Camina diferente. Me sentía diferente. En el mercado de San Juan, donde había comprado ingredientes durante años para cocinar para Daniel, ahora compraba solo lo que yo quería comer. Chiles para hacer una salsa que a él no le gustaba, pero a mí me fascinaba. Flores frescas para adornar mi mesa, porque merecía tener flores en mi casa, aunque no fuera una ocasión especial. Don Esteban, el vendedor de especias que me conocía desde hacía 15 años, me miró con curiosidad. «Oiga, doña Amparo, ¿y su hijo? Hace tiempo que no lo veo con usted». «Daniel ya no vive conmigo, don Esteban». «Ah, qué bueno que ya hizo su vida. Pero seguro la visita seguido, ¿verdad?» Me quedé callada un momento, sintiendo el impulso automático de mentir, de proteger la imagen de Daniel como buen hijo. Pero algo dentro de mí se rebeló contra esa costumbre. «No, don Esteban. Daniel decidió que yo ya no formo parte de su vida». «¿Cómo que no forma parte? Usted es su madre. Ser madre no significa que tengas que aguantar que te maltraten, don Esteban». El hombre me miró con una mezcla de sorpresa y respeto que no había visto en años. «Tiene razón, doña Amparo. Tiene toda la razón. Esa tarde,
Mientras preparaba mole solo para mí por primera vez en mi vida, sonó el teléfono. Era un número desconocido. ¿Señora Amparo Delgado? Sí, soy yo. Habla Patricia Mendoza. Soy directora del Centro Cultural Rosario Castellanos. Me dieron su número porque nos dijeron que usted hace pasteles extraordinarios. ¿Quién le dijo eso? Doña Esperanza Ramírez, su comadre. Dice que usted hacía los mejores pasteles de 3 leches de todo Xochimilco. Esperanza. Mi comadre que vendía flores en el mercado y que había probado mis pasteles cuando yo los vendía para pagar la universidad de Daniel. Ah, sí. Hacía pasteles, pero ya no. Pues precisamente por eso la llamo. Estamos organizando un festival gastronómico para el Día de Muertos, donde queremos celebrar la cocina tradicional mexicana hecha por mujeres de la comunidad. ¿Le interesaría participar? Festival gastronómico. Hacía años que no cocinaba para otros que no fueran Daniel y Fernanda, que siempre encontraban algo que criticar en mi comida. No sé, hace mucho que no cocino para eventos. Señora Amparo, Doña Esperanza dice que usted era una artista en la cocina, y nosotros queremos darle un espacio para que comparta esa arte con la comunidad. Esa palabra, artista, me pegó directo en el corazón. Nadie me había llamado artista jamás. Yo era solo la mamá que cocinaba, la mujer que trabajaba, la señora que hacía pasteles para sobrevivir. ¿Cuándo es el festival? En 2 semanas. Y le pagaríamos por su participación, además de que podría vender sus pasteles al público. Está bien, acepto. Después de colgar, me quedé parada en mi cocina mirando mis manos. Las mismas manos que habían amasado miles de pasteles para mantener a Daniel en la universidad. Las mismas manos que habían trabajado incansablemente durante décadas. Pero ahora, por primera vez, iban a crear algo para mí. Los siguientes días fueron una revelación. Volví a hornear, pero esta vez sin la presión de generar dinero para emergencias de Daniel. Cocinaba por placer, experimentando con sabores que había olvidado, recordando recetas de mi madre y mi abuela que había abandonado porque a Daniel no le gustaban. El día del festival, llegué al centro cultural con 12 pasteles de 3 leches y 6 flanes de coco. Había decorado cada uno con el cuidado de alguien que vuelve a enamorarse de su oficio. La respuesta del público me dejó sin palabras. La gente hacía cola para probar mis postres. Me felicitaban, me preguntaban por las recetas. Querían saber si vendía por encargo. Una señora mayor se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Señora, su pastel de 3 leches me recordó exactamente al que hacía mi abuela en Michoacán. Hacía años que no probaba algo que me regresara tanto a mi infancia. Un joven chef de un restaurante de la Condesa me dejó su tarjeta. Me interesa mucho trabajar con usted. Sus sabores son auténticos, no como toda esa cocina molecular que está de moda. Esto es arte comestible. Arte comestible. Otra vez esa palabra. Esa noche llegué a mi casa con las manos llenas de tarjetas de presentación, pedidos para eventos privados, y más dinero del que había ganado en meses cuando trabajaba desesperadamente para mantener a Daniel. Pero más importante que el dinero era lo que sentía por dentro. Por primera vez en mi vida adulta, me sentía valorada por lo que yo era, no por lo que podía dar a otros. Al día siguiente decidí hacer algo que había soñado durante años, pero que nunca me había atrevido a hacer. Me inscribí en clases de francés en la Universidad de la Tercera Edad. Siempre había querido aprender francés. Desde joven me fascinaba la idea de viajar a París, de entender las películas francesas sin subtítulos, de leer libros en su idioma original, pero nunca había tenido tiempo ni dinero para esos lujos. La primera clase fue aterradora. Llegué media hora temprano, nerviosa como una adolescente en su primer día de escuela. El salón se llenó de mujeres y hombres de mi edad, todos con historias similares, sueños postergados, pasiones abandonadas por las responsabilidades familiares. Bonjour, je m'appelle Amparo, dije por primera vez en mi vida, y la profesora, una francesa de unos 40 años llamada Sylvie, me sonrió con genuina calidez. Tres bien, Amparo. Bienvenida al francés. Durante las siguientes semanas, mi vida tomó un ritmo completamente nuevo. Las mañanas las dedicaba a desarrollar mi negocio de repostería. Las tardes estudiaba francés, hacía mi tarea, practicaba la pronunciación frente al espejo del baño donde antes me había visto como una mujer derrotada.
Los fines de semana exploraba lugares de la Ciudad de México que nunca había visitado, porque siempre estaba ocupada trabajando o cuidando a Daniel. Fui al Museo Frida Kahlo, al Palacio de Bellas Artes, a Xochimilco no como vendedora sino como turista en mi propia ciudad. Un sábado por la tarde, mientras caminaba por Coyoacán, me detuve frente a una agencia de viajes. En el aparador había un póster enorme de París. La Torre Eiffel iluminada de noche. Los Campos Elíseos. El Louvre. Entré sin pensarlo 2 veces. Buenas tardes. Quiero información sobre viajes a París. La agente de viajes, una chica joven que podría haber sido mi nieta, me miró con sorpresa. ¿Para cuántas personas, señora? Para una. Solo para mí. ¿Y para cuándo lo necesita? Me quedé pensando. Mis clases de francés iban muy bien. Mi negocio de repostería estaba floreciendo. Por primera vez en mi vida tenía dinero que era completamente mío. Para diciembre. Quiero pasar Nochebuena en París. ¡Qué maravilloso! París en Navidad es mágico. Mientras la agente me explicaba paquetes y hoteles, sentí una emoción que no había experimentado jamás. La emoción de planear algo completamente para mí. Algo que nadie podía arruinar, criticar o prohibir. Salí de la agencia con un folleto de París en mis manos y una sonrisa que me dolían los músculos de tanto sostener. Esa noche, mientras cenaba sola en mi terraza bajo las estrellas, pensé en Daniel. Por primera vez en meses, no pensé en él con dolor, sino con una extraña gratitud. Su traición, su abandono, su crueldad, me habían forzado a descubrir algo que tal vez nunca habría encontrado de otra manera. Mi propia valía. A los 58 años, por fin estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Y eso, pensé mientras saboreaba mi vaso de horchata casera, era el regalo más valioso que alguien me había dado jamás. Incluso si ese alguien había sido mi mayor enemigo disfrazado de hijo. 6 meses después, estoy escribiendo esto desde un café en el barrio latino de París, con una taza de chocolate chaud entre mis manos y una vista perfecta de Notre Dame a través de la ventana. Afuera nieva ligeramente, y los parisinos caminan con prisa, envueltos en abrigos elegantes que yo antes solo veía en las películas. Mi francés ha mejorado tanto que ayer pude tener una conversación completa con Madame Dubois, la dueña del pequeño hotel donde me hospedo. Me dijo que mi acento mexicano le parece charmant y que mis historias sobre la repostería tradicional la fascinan. Vous devez écrire un livre de recettes, Madame Amparo, me dijo ayer durante el desayuno. Debería escribir un libro de recetas. Un libro de recetas. Yo, que durante décadas me consideré solo una mujer que cocinaba por necesidad, ahora alguien me sugiere que escriba un libro. Esta mañana desperté y por costumbre revisé mi teléfono. Tenía 3 mensajes de WhatsApp. El primero era de Patricia, la directora del Centro Cultural, preguntándome cuándo regresaba porque tenían pedidos acumulados para mis pasteles. Mi pequeño negocio había crecido tanto que ahora tengo lista de espera. El segundo era de Sylvie, mi profesora de francés, enviándome fotos del grupo de estudiantes con un letrero que decía «Nous pensons à Amparo a París». Pensamos en Amparo en París. Mis compañeros de clase se habían vuelto una familia elegida que celebraba mis triunfos como propios. El tercero me sorprendió. Era de un número que no reconocí inmediatamente, pero cuando abrí la foto que contenía, se me cortó la respiración. Era Sofía, mi nieta, más grande, más bonita, sonriendo frente a un pastel de cumpleaños casero que claramente no había hecho Fernanda. Debajo de la foto, había un mensaje de un número diferente. Hola, abuela Amparito. Soy Sofía. Encontré tu número en el teléfono viejo de papá. Cumplí 6 años y pedí de deseo que pudieras venir a mi fiesta. Pero mamá dice que estás muy lejos. ¿Es verdad que vives en París como las princesas de los cuentos? Te amo y te extraño mucho. Me quedé mirando la pantalla durante 10 minutos, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi nieta no me había olvidado. A pesar de todos los esfuerzos de Daniel y Fernanda por borrarme de su vida, ella me recordaba. Pero por primera vez, ese recuerdo no me llenó de desesperación, sino de una extraña paz. Sofía estaba bien, estaba creciendo, y algún día, cuando fuera mayor,
podría tomar sus propias decisiones sobre a quién quería tener en su vida. Le respondí, «Hola, mi amor. Sí estoy en París, y es muy bonito, pero no más bonito que verte crecer. Te amo mucho, y espero verte pronto. Cuéntame de tu escuela y tus amigos». La conversación duró toda la mañana. Sofía me contó que había aprendido a leer, que su materia favorita era matemáticas, que tenía una mejor amiga llamada Isabela, que quería ser veterinaria cuando fuera grande. Me envió dibujos que había hecho en la escuela, fotos de su cuarto, videos cantando canciones que yo no conocía. Era como conocer a una persona completamente nueva que llevaba mi sangre. A mediodía, la conversación se interrumpió abruptamente. Supuse que Fernanda había descubierto que Sofía estaba hablando conmigo. Parte de mí se sintió triste, pero otra parte se llenó de esperanza. Mi nieta me buscaba por voluntad propia. Eso significaba que el amor que habíamos compartido en sus primeros años no había desaparecido. Solo estaba dormido. Esa tarde caminé por los Campos Elíseos pensando en todos los caminos que me habían traído hasta aquí. El abandono emocional de Daniel que me había despertado de una vida de servidumbre. La manipulación de Fernanda que me había enseñado a poner límites. La traición financiera que me había forzado a valorar mi trabajo. La campaña para declararme incompetente que me había demostrado mi propia fortaleza mental. Cada herida había sido una enseñanza disfrazada. Cada rechazo había sido una puerta que se cerraba para que otra se abriera. Entré a una librería pequeña cerca del Louvre y compré un cuaderno de piel roja con páginas en blanco. En la primera página escribí, Recetas del corazón, la cocina de una mujer libre, por Amparo Delgado Herrera. Si iba a escribir un libro de recetas, sería un libro sobre mucho más que comida. Sería sobre una mujer que aprendió que sus manos no solo servían para dar, sino también para crear belleza para sí misma. Anoche fui a cenar sola a un restaurante elegante cerca de la Torre Eiffel. El mesero me trató con la cortesía que se reserva para los huéspedes importantes, sin preguntarme si esperaba a alguien más, sin hacerme sentir que una mujer cenando sola era algo raro o patético. Pedí coq au vin y una copa de vino tinto. Mientras esperaba mi comida, observé a las parejas en las otras mesas. Algunas se veían felices, compartiendo risas y conversaciones animadas. Otras parecían aburridas, mirando sus teléfonos en lugar de mirarse. Unas pocas discutían en voz baja, con gestos tensos que me recordaron a mis últimos años de matrimonio con Roberto. Por primera vez en mi vida, no envidié a ninguna de esas parejas. No sentí que me faltara nada por estar sola. Al contrario, sentí que tenía algo que muchas de ellas no tenían. La certeza absoluta de que me gustaba mi propia compañía. Cuando llegó mi comida, alcé mi copa de vino en un brindis silencioso. Por Amparo Delgado Herrera, me susurré. Por la mujer que finalmente aprendió a amarse a sí misma. Esta mañana, mi última en París, desperté temprano y fui a caminar por el Sena. El sol naciente convertía el agua en un espejo dorado, y los primeros corredores matutinos comenzaban sus rutinas. Me senté en un banco frente a la catedral y saqué mi teléfono para hacer algo que jamás pensé que haría. Grabé un video para mis redes sociales. Yo, que nunca había tenido más de 20 seguidores, decidí compartir mi historia. Hola, soy Amparo y tengo 58 años. Hace 6 meses, mi hijo me dijo que no fuera a su cena de Nochebuena porque yo sobraba en su vida. Hoy estoy desayunando croissants en París, con un negocio próspero esperándome en casa y planes para escribir un libro de recetas. A veces las heridas más profundas son las que nos empujan hacia la vida que realmente merecemos. Subí el video y guardé el teléfono. No me importaba si lo veían 10 personas o 10,000. Lo había hecho por mí, para cerrar un ciclo, para marcar el final de una mujer que mendigaba amor y el nacimiento de una mujer que lo daba libremente comenzando por ella misma. Mañana regreso a México, pero no regreso como la misma mujer que se fue. Regreso como alguien que descubrió que la soledad elegida es libertad, que el amor propio es el único amor garantizado, y que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para una misma. Hace un año, Daniel me dijo que yo ya había cumplido mi función como madre. Tenía razón, pero no de la manera que él pensaba.
Mi función como la madre que se sacrifica hasta desaparecer había terminado. Ahora comenzaba mi función como la mujer que elige su propia felicidad. Y esa función, estoy segura, apenas está empezando. Mientras escribo estas últimas líneas en mi cuaderno parisino, me pregunto si alguna vez Daniel se dará cuenta de lo que perdió. Tal vez sí, tal vez no. Ya no es mi preocupación. Lo que sé es que Sofía crecerá con el ejemplo de una abuela que se amó lo suficiente para salvarse a sí misma. Y esa, creo yo, es la mejor herencia que puedo dejarle. Al final, aprendí que a veces la mayor muestra de amor hacia nuestros hijos no es dárselo todo, sino enseñarles que nadie tiene derecho a maltratarnos, ni siquiera ellos. Cerré mi cuaderno, terminé mi chocolate chaud y salí del café hacia mi nueva vida. Una vida donde yo soy la protagonista de mi propia historia, no el personaje secundario en la historia de otros. Una vida donde finalmente, después de 58 años, aprendí que merezco amor, empezando por el mío propio. ¿Has vivido algo parecido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Me encantaría que me lo contaras en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez estas palabras lleguen justo a la persona que más necesita escucharlas hoy.